Bien, buenas tardes muchachos. Hoy empezamos el elemento finito, pues que es, o sea, que en realidad también es un elemento finito, que es primordial para el qué tipo de estructuras. Para este de acá, para vigas obviamente, para pórticos y emparrillados. Este de acá que vamos a hacer ahorita, vamos a ver cuáles son los grados de libertad de cada nodo en las vigas. Y saben que cuando lo suman con una cercha o una barra axial, ya se vuelven otro tipo de estructuras, ¿no? Y eso es bien interesante. Pero todo empieza de acá de vigas. ¿Está bien? Y pues como ven aquí, las vigas son, o sea, unión de vigas puede ser como una planta donde pueden ir las losas. Y las losas obviamente las cargas van a las vigas. Y las vigas reciben pues mucha carga flexionante. ¿Qué quiere decir? Que las cargas están sobre los elementos, ¿no? Aquí está el elemento de viga. Entonces los grados de libertad, porque hay que ver cómo se deforma esto. Una viga puede deformarse, como hemos visto en el primer parcial, que puede deformarse como un descenso de apoyo, o también puede deformarse de forma rotacional, que le llamamos un desplazamiento rotacional, ¿no ve? O flexión, lo que, lo que produce también una deflexión, ¿no ve? Pero esta deflexión sucede en el elemento. Lo que les había comentado, pues, es que lo que analizamos en los elementos de matriz de rigidez son en los nodos. ¿Okay? Todo lo que hagamos, incluso en los elementos finitos, cuando acaban de escuchar la explicación de ingeniero, que cuando trabajas con placas, mallas, no importa, trabajamos siempre en los nodos. Eso es una condición que se usa porque en los nodos pues describimos los grados de libertad de cualquier elemento. Como es este caso, digamos, ¿no? Tenemos una viga simplemente apoyada, o sea, por la forma que se deforma los noditos, yo puedo decir qué tipo de estructura es. Es una viga, si es que hay tracción, compresión, es una barra axial, ¿no ve? O si una mezcla de los dos sería un pórtico, así, vamos a estar viendo poco a poco. Pero lo importante es que los grados de libertad pues se miden en los nodos. Es algo que tienen que entender siempre en estos programas, en todos los programas que vamos a usar, en realidad van a basarse en eso, ¿ok? Entonces la flexión y el desplazamiento son los dos deformaciones que pasan en un nodo. Como les digo, deformación o, claro, deformación, bueno, desplazamiento, no es deformación, de desplazamiento de nodo, que puede ser justamente por un descenso de apoyo, que eso ya lo hemos explicado en el primer parcial, y obviamente por una deformación angular, que puede ser por una carga en el elemento que te produce deflexión, pero en el nodo te produce una deformación angular, si ustedes agarran la pendiente de esa curva. ¿Ok? Entonces, está claro que aquí tenemos dos deformaciones, por ende tenemos dos grados de libertad. Eso está claro para todos. Esto es bien importante, muchachos. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces, vamos a ver qué pasa con las vigas. ¿Okay? Les he puesto acá pues análisis de vigas. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia con lo que acabamos de hacer hasta ahorita? Todos los elementos son orientados en la misma dirección, primero. O sea que no hay, por así decirlo, no va a haber una rotación o transformación de coordenadas, como en el caso de las cerchas en 2D, ¿no? Que teníamos en X, Y, Z, etc. No va a haber transformación, todo está en una dirección, porque cuando analizas vigas, pues todo está, digamos, en un solo eje, digamos, X, más que todo en las vigas continuas. Incluso si está en 2D, una viga puede estar así, ¿no? Pero la unión de vigas, ahí puede tal vez recién haber rotación, pero cuando estamos trabajando en vigas en 3D, a esto le llamamos parrillas. ¿Sí? Justamente es como la parrillada, ¿no? O sea, justamente que tú ves vigas así en 3D y esta unión pues se parece a una parrilla, ¿no? Por eso se llaman emparrillados. Pero el elemento para la matriz de rigidez de una sola viga se basa en un elemento continuo paralelo a un eje global. ¿Okay? Ahora, cuando trabajan de esta forma, lo que tienen que ver es
¿qué es lo que cambia? ¿Okay? Y eso vamos a hablar ahorita. Dame un segundito. Ya. Entonces, como les había dicho, ¿qué es lo que cambia en el análisis de vigas? ¿Okay? Todos los elementos son orientados, ya hemos hablado, y no requiere transformación de coordenadas, ¿no? ¿Qué es lo difícil? O sea, ¿qué es lo que no es tan intuitivo como las barras axiales o cerchas? Las cargas no están en los nodos. O sea, acuérdense, estamos hablando de vigas. En las vigas pues puede pasar esto, ¿no? Todo. ¿Todo dónde? En los elementos. Eso es lo complicado. O sea, ¿cómo yo puedo llevar de la carga de los elementos a los nodos? ¿No? Esa es la complicación de este elemento. Entonces, yo lo podría transformar esta carga distribuida en ¿qué? En dos cargas puntuales, ¿no? O sea, es lo mismo, digamos. Y esta deformación angular que me va a dar, lo podría transformar a dos momentos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque acuérdense que el momento es igual a la rigidez por desplazamiento angular, ¿no? Si yo tengo un desplazamiento angular y yo tengo la rigidez de la viga, yo puedo hallar un momento tranquilamente. Entonces yo lo podría en teoría decir que una carga distribuida sobre un elemento se podría transformar, a ver, aquí abajo lo voy a poner, como dos cargas puntuales y dos momentos así, que pues me están haciendo ¿qué? A la viga. ¿No? Ah, no, eso serían las reacciones, ¿no? Estoy poniendo cargas, estaría al revés esto. Ya. Esto es una carga externa, por si acaso, ¿no? De esa carga externa los nodos se pueden ver como dos cargas así y dos momentos que van a aplicarte deformaciones angulares. O sea, estamos haciendo como una equivalente, ¿ok? Y esa equivalencia no es tan intuitiva como en las cerchas o barras unexiales. No es tan fácil analizar estos nodos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Pero está claro, ¿no ve? Esta equivalencia. Ya. Entonces, vamos a recordar cómo van a ser ahora, o bueno, vamos a recordar cómo se comportan las vigas. Bueno, acabo de describirlo. Si ustedes ponen una carga, pues esta carga te va a producir cierta deformación. ¿No? Vamos a respetar también la convención de signos. La convención de signos en 2D era esta, ¿verdad? Más y más. Entonces estamos en sentido antihorario positivo, hacia arriba positivo, derecho positivo. Más vamos a usar estos dos. ¿Okay? Entonces, en una viga, en los nodos, sus grados de libertad, porque puede haber aquí una deformación angular, otra deformación angular, ¿okay? Puede ser un momento, otro momento y dos cortantes. ¿Okay? Los grados los sentidos de los ejes locales van a ser positivos, siempre paralelos al eje global, porque acuérdense que todos los elementos, los elementos de los ejes locales, o sea, todos los ejes locales básicamente, siempre tienen que ser paralelos al eje global, ¿no? Y también tienen que estar en sentido positivo, siempre. Entonces fíjense cómo se ven ahora los ejes locales. Ya no se ven así ni así, ¿no ve? Que esto veamos en 2 grados de libertad en lo que era cerchas 2D. En este caso estamos trabajando en vigas y las vigas ya no se ven así, pues. Ahora se ven así y así. De esta forma estamos cambiando el comportamiento del nodo, más que todo del nodo, es lo que más me interesa. ¿Está bien? Entonces voy a ponerlo en el sentido positivo, el eje local, sentido positivo en el eje local, positivo y positivo.
Entonces, esto me está diciendo que tenemos 2 grados de libertad por nodo. ¿Cuánto por cuánto va a ser su matriz de rigidez? ¿Qué me dice? A ver si están atentos. Si no pueden escribir también acá. ¿Cuánto por cuánto va a ser esta matriz de este elemento? 4 por 4. Exacto. Gracias, Marisabel. Les dije que el número de, bueno, el número de cuánto por cuánto va a ser la matriz de un elemento se basa en dos ecuaciones, ¿no ve? O contar número de ejes locales o número de nodos por grados de libertad. Tenemos dos nodos, 2 grados de libertad, es 4. Ejes locales, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4. Entonces su matriz va a ser de 4 por 4. Esta es la matriz de rigidez de una viga. ¿Okay? Sí o sí va a tener un tamaño de 4 por 4. ¿Está bien? Entonces, esta partecita no se tiene que olvidar. No sé si está ahí una pregunta. ¿Todo claro? Ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la barrera axial. Vamos a ponerle, ¿cómo decirles? Una deformación unitaria en el lado positivo para saber los casos de cómo va a reaccionar este elemento. ¿Okay? Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Tenemos 4 desplazamientos, ¿no ven? Y pues voy a tener 4 casos de carga. Carga que me refiero a un desplazamiento, ¿sí? A un desplazamiento unitario en cada uno de los ejes locales. ¿Okay? Tenemos 4 ejes locales y a cada uno tiene que ponerle un desplazamiento, o sea, unitario a cada eje local, y los demás tienen que ser 0. Aquí debería haber de 1 y digamos aquí sería de 1, de 2, bueno, de 1, 1, de 2, 0, de 3, 0, de 4, 0, de 1, 0, de 2, 1, de 3, 0, de 4. También de 1, 0, de 2, 0, de 3, 1, de 4, 0, así. O sea, debería haber 4. ¿Okay? Pero vamos a empezar con 2, porque esas 2, pues, estoy hablando de este nodo específicamente. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos este desplazamiento unitario en 1, fíjense que en 1, yo estoy mencionando el 1 como si fuera este. ¿Okay? Este sería el 1 para mí. El lado que está yendo como el desplazamiento o el descenso de apoyo, digamos, ¿no? Que está desplazando en el sentido. En D2, 0, D3, 0, D4, 0. Si ustedes tienen una restricción de momento, ¿cuál es ese apoyo? ¿Qué me dice? A ver, tenemos 3 apoyos, ¿no? Si yo estoy restringiendo momentos aquí y también aquí cortante, ¿aquí qué apoyo sería? Fijo, ¿sí? Fijo. Fijo, fíjense que en fijo yo restringo en el sentido y en el sentido. Y aquí, por ejemplo, el desplazamiento unitario, esto va a ir así. Esto se va a desplazar ¿verdad? Pero aquí el desplazamiento en 2, como es 0, está restringiéndome a momento. De los únicos apoyos que te sirven para restringir momento son los empotrados, ¿no? Entonces, fijo estaba bien si es que lo que estaba restringiendo era en el sentido. ¿Ok? Pero como estaba restringiendo momento acá, entonces esto se va a ver de la siguiente forma. Vamos a ver cómo se ve esto acá. Y esto ya debe ser muy familiar para ustedes. Entonces, tenemos aquí de lo que teníamos la viga. Bueno, aquí estaba. No, no, aquí estaba así, ¿no? A ver. Así estaba la viga, ¿no? Entonces se ha desplazado acá, hasta acá. Pero, no se olviden
que como los demás son restringidos en todos los demás ejes locales, aquí tenemos una restricción que no se va a mover, aquí tampoco, entonces aquí tendría que ser empotrado. Y aquí como se ha movido en ese sentido, pero en D1, en D2, perdón, no se está moviendo tampoco, por así decirlo, en momento, entonces yo lo podría decir que esto es un empotrado también. O sea, es un poco... o sea, esto hemos visto que pasa, ¿no ve? En las vigas cuando desciende un apoyo justamente por una mala fundación. Eso lo hemos visto en el primer parcial. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Estamos desplazando unitariamente el eje local 1 hacia arriba. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que ver cuál es el comportamiento de esta viga a causa de este desplazamiento unitario. Lo mismo que hemos hecho en las barras unaxiales. Dábamos un desplazamiento unitario, ¿no ve? Aquí. Y para esto teníamos que tener un AE sobre L. Y la respuesta era AE sobre L, ¿no ve? Y esto estaba en equilibrio. Esta viga tiene también que estar en equilibrio por un desplazamiento unitario. ¿Quién se acuerda cuánto era el momento de empotramiento de los apoyos? Si tenemos aquí empotrado. ¿Cuánto, por ejemplo, era M en 2 y M en 4? ¿Qué me dice? El próximo miércoles es su examen, así que es más que fija que van a tener que aprender esto de memoria, ¿no ve? ¿Cuánto era el FEM para un descenso de apoyo? Acuérdense, a ver. 6. AUSI era 6, el módulo de elasticidad, la inercia, el desplazamiento sobre la longitud al cuadrado. Exactamente. ¿Y los sentidos cómo eran? Ambos apuntaban, o sea, giraban al mismo sentido, si no estoy mal. Exactamente. Ambos son M2 y M4. O sea, tienen el mismo sentido. Yo todavía no sé si van a ser positivos o negativos. Aquí vamos a ver ahorita eso. A ver, los ejes locales son así, ¿ok? No es que es el sentido que va a tener este momento, ¿ok? Ahorita vamos a analizar cuál sería si es positivo o negativo. Acuérdense que hemos dicho que este lado va a ser positivo, ¿no? Por eso los ejes locales tienen ese sentido. Ahora, para que esto se desplace de esta forma, ¿se acuerdan cómo hemos hecho el análisis? Imagínense que esta es una vía simplemente apoyada y tiene que de alguna forma trabajar así, rectito. Ustedes díganme, ¿el M2 va a ser positivo o va a ser negativo? Eso no está bien, ¿no? Es recto, 90 grados. Recto, 90 grados. A ver. Para que este rojito vaya al azul, tiene que meter un momento en el sentido 9. Entonces, así para que esto esté completamente empotrado. Como este es el mismo sentido acá. Uy, miren, qué casualidad de que el sentido de este momento de empotramiento perfecto sean igual al lado positivo de nuestra convención de signos. Quiere decir que tanto M2 como M4 como M4 van a ser positivos. ¿Okay? Ambos van a ser positivos. Entonces, ya tendríamos las reacciones de momento. ¿Qué nos falta? ¿Ya? Nos faltan las reacciones de cortantes o los apoyos, por así decirlo. Yo no sé cuánto es esto. ¿Okay? Lo único que hacen es, como ya tengo, a ver, acuérdense lo que hemos hecho en cross, cuando ya sabían cuánto era su momento de empotramiento perfecto, ¿no ve? O los momentos en los nodos, esa estructura era automáticamente isostática, ¿se acuerdan? Eso hemos hecho en cross, en Cani.
Es lo mismo acá. Si ustedes de una estructura que ya saben sus momentos, sus extremos, hacen una sumatoria de momentos aquí o aquí y ya pueden saber sus reacciones fácilmente. Si yo digamos hago una sumatoria de momentos aquí, en el nodo, esto lo voy a llamar nodo 1, ¿ok? En el nodo 1 igual a 0, como el lado de acá positivo, yo me voy a dar eso, ¿ya? Voy a tener esto, 6 veces i sobre momento en 2 y momento en 4, ¿no? Y eso se van a sumar, por decir, lo voy a poner por 2, ¿ok? 2 por 6 veces y ahora aquí, el desplazamiento. Este desplazamiento que me ha causado este momento va a ser unitario, justamente es este. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando hemos calculado el desplazamiento aquí, ¿se acuerdan que en su práctica tenían un valor, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, no importaba, pero era chiquito. Aquí estoy dándole un valor unitario también, es unitario, por ende va a valer 1, ¿ok? Entonces eso se va a quedar así, L cuadrado. Y aquí, yo no sé si esto es hacia arriba o hacia abajo, pero presiento que esto tendría que estar hacia abajo, para que esto esté en equilibrio. Entonces, como está hacia abajo, yo le voy a poner aquí negativo, ¿sí? Si esto es L, entonces esto es L, yo le voy a llamar la reacción en 3, ¿sí? Porque este es el eje local 3 por su longitud, ¿no? Por su brazo, igual a 0. De aquí despejan L3 y ¿qué tiene? 2 por 6, 12 i sobre L cubo. Listo. Y como tiene que estar en equilibrio ahora, porque cuando solo tienen dos momentos, el R3 que va a ir acá, el R1 tiene que ir en el otro sentido, o sea, el R3 va a ir así, ¿no? Entonces el R1 es igual a negativo de R3, que esto va a ser igual a menos 12 veces i sobre L cubo. ¿Ok? Entonces ya tenemos, de todos los nodos, ya tenemos su respuesta, o sea, su reacción en base a un desplazamiento unitario. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hemos hecho en la barra uniaxial, cuando teníamos un caso, sabíamos en el nodo qué estaba pasando. Aquí pasaba compresión y aquí era su reacción. Entonces, lo mismo hemos hecho en las vigas, fíjense. Hemos hecho un desplazamiento unitario y a causa de este desplazamiento unitario, todos los demás son restringidos, que son restringidos también al momento. Hemos hallado de cada uno de los ejes locales su respuesta a causa de un desplazamiento unitario en el eje local 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos las reacciones, que esto va hacia arriba, y los momentos, que es 6 veces 6 sobre el cuadrado. ¿Ok? Entonces las respuestas están acá. Tal cual. Fíjense. Ahora, ¿qué tienen que poner? O sea, cuando hemos armado nuestra matriz, no se olviden en el anterior método que les he enseñado, esa matriz es un 4x4. Entonces, tiene una posición. ¿No? K11, K12, K13, K14, ¿no? K21, K22, así. Todo tiene como una posición para saber cuál es la posición de su matriz de rigidez. Bueno, ¿no? Fila, columna, fila, columna. Listo. Entonces esta matriz, ¿ya? Yo quiero saber cuál es la posición, pero aquí yo puedo saber tranquilamente. Ese método que les he enseñado en la anterior clase. Tienen que poner, para saber la posición, digamos, de acá, que este eje local 1, este eje local 2, eje local 3, eje local 4, ¿vale? El eje local 1, K11, o sea, no es K11, perdón, a ver, nos deberíamos contar. K1, o sea, el eje local 1, ha sido, o sea, este valor de acá ha sido calculado con un desplazamiento, ¿dónde? En el eje local 1 también. Entonces, su posición en esta matriz de rigidez va a ser K11. ¿Y cuánto era este valor?
12 veces i L cubo. ¿Ve? ¿Qué hacemos en el eje local 2? En el eje local 2, causado por un desplazamiento en el eje local 1, tengo 6 veces i L cuadrado. Lo mismo acá. En el K3, causado por un desplazamiento en el eje local 1, tengo 12 veces i L cubo. Y lo mismo para el 4. 4, 1, 6 veces i L cuadrado. Fíjense que tengo K1, 1, K3, 1, K2, 1 y 4, 1. Tengo básicamente todo esto ya realizado. ¿Ha causado por qué? Por un desplazamiento unitario en 1. ¿Ok? Lo mismo tendríamos que hacer para 2, 3, 4. Tenemos 4 casos que tenemos que resolver. Vamos al siguiente. ¿Ok? Pero hasta aquí se ha entendido. No sé si se ha entendido. Si quieren que vaya a explicar algo. Porque esto es muy importante, por favor, que entiendan esta parte. ¿Ok? ¿Está todo claro? ¿Hay algo que no han entendido? ¿Que quieren que vuelva a repetir? ¿O he explicado muy bien o es que nadie me ha entendido? Dígame, por favor. Así para que voy a repetir algo. ¿Sí? Buenos días. Una consultita. Dime. En la reacción 1 Ujú. es positivo 12 i sobre L al cubo. Eso sacado por el tema de equilibrio al sacar la reacción 3. Exacto. La reacción, esto hemos sacado, no se olviden, de una sumatoria de momentos aquí o acá, ya teniendo los momentos. Y estos momentos eran los momentos de apoyamiento perfecto, ¿no? Para un descenso. 6 veces ahí, desplazamiento. ¿Has hecho una sumatoria de momentos? Ya, lo vamos a hacer rapidito aquí. Mira. Una sumatoria de momentos aquí, por ejemplo. En el nodo 1 igual a 0. Lo sumamos ambos, que va a ser 6 veces i sobre L cuadrado más 6 veces i sobre L cuadrado. Y te está yendo hacia abajo, fíjate. Ya menos la reacción donde. Esta era 1, 2, 3. Esta era la reacción en 3, o sea, el eje local 3, ¿no? Por la longitud, o sea, su brazo de esta reacción sería el L, ¿no? Esto era igual a 0. Si tú sumas esos dos, pues va a ser igual a ¿qué? A 12 veces, porque 6 más 6, 12 e i L cuadrado menos, o sea, igual, que pues lleva a la derecha, L3 por L, ¿no? Y despejas L3 y tienes 12 veces i L cubo, que es justamente este resultado de, primero de aquí, ¿no? Este es el L3 que está yendo hacia abajo. Y si haces una sumatoria, aquí ahorita lo voy a hacer ya, si es una sumatoria de fuerzas en verticales, digamos, hacia arriba, como positivo, ¿qué tienes? Tienes la fuerza en 1, sería la reacción en 1 positivo, y menos R3 igual a 0. Entonces R1 positivo, R1, ¿cómo era esto? Es igual a R3 en realidad, ¿no? Pero son sentidos contrarios, por así decirlo. Son siempre sentidos contrarios. O sea, ¿por qué? Porque tiene que estar en equilibrio, ¿no? Sí o sí tiene que estar esto en equilibrio. Entonces, siempre se cambia de signo. Cuando tienes solamente reacciones o cargas de momento, entonces tienes que llevarlo siempre una reacción aquí y otra reacción aquí para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Entonces, por eso es que ese mismo valor, pero sentido contrario. Gracias. Sí, esta partita lo había obviado, ¿no? Esta partita de cálculo de acá lo obvié porque, bueno, esta partita yo lo asumí, pero ahorita lo estamos haciendo tal cual, ¿no?
gracias, Oxy. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Está todo claro entonces, ¿no? Ya, entonces el siguiente caso, vamos a poner el caso 2. Vamos a ver qué pasa cuando pasamos un desplazamiento unitario en el eje local 2. Y esto se vuelve interesante. Miren. Entonces, estamos trabajando en el caso 2 con un desplazamiento unitario en el eje local 2, que acuérdense que esto es 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, como tenemos un desplazamiento unitario en el eje local 2, que el eje local 2 era un momento, entonces automáticamente si piensan en momento, piensan en deformación angular. Quiere decir que tienen una deformación angular así, unitaria. ¿Ok? Fíjense la deformación de esto. Se parece mucho a Cross. Vamos a volver a recordar un poco Cross. Y ya que se acuerdan de algo importante de Cross. Recién han hecho sus prácticas, recién van a dar examen, etc. Se van a acordar, estoy seguro que se van a acordar. No me van a decepcionar esta parte. Si yo quisiera, a ver, vamos a plantear esto de esta forma. ¿Cómo les hago recordar? A ver. Primero plantearemos cuál es el sistema de apoyos. Aquí, como en el D3 y D4 no hay nada de desplazamiento, quiere decir que aquí son encontrados. ¿Qué apoyo sería acá? ¿Qué me dicen? Fijo. Exacto, porque no hay restricción al desplazamiento de momento. Entonces, esto es fijo. Fíjense cuál es ese sistema. ¿Ok? El sistema de apoyo se ve así. Dice que está pasando un desplazamiento así. ¿Verdad? Este desplazamiento es angular unitario. Ok, entonces yo quiero saber las reacciones de cada uno de estos ejes locales. Esto es importante recordar. ¿Quién se acuerda la relación de este desplazamiento con el momento que pasa aquí? Eso lo hemos visto en Cross, justamente con la rigidez de este elemento. O sea, miren, yo quiero ver cuál es el momento necesario que ha pasado acá. O sea, ¿cuánto es este momento? ¿En qué sentido tendría que ir? Tendría que ir así. ¿Cuánto es este momento para que haya un desplazamiento unitario para este sistema de rigidez? Si me dicen ahorita, o sea, se ganan mi respeto. Yo les voy a saber quién es. Les va a ayudar en su parcial, de alguna forma. O sea, con más dudas. A la persona que responda, digamos. A ver. Si me parece que era la mitad del empotrado, ¿verdad? Te estás adelantando. ¿Saben que les voy a poner algo más interesante? Les voy a regalar la planilla de su ejercicio 3 de su práctica. O sea, tienen que poner sus datos y pum, les va a botar todo. Si me pueden responder cuánto es este momento. Tienen 20 segundos. Se le está acabando el tiempo. Nadie quiere su planilla. Nadie se está acordando. Sí, es de 4 veces I sobre L. Justo a tiempo. Mira, justo a tiempo. Porque la siguiente era... Ahí está tu respuesta. La siguiente diapositiva ya te iba a dar la respuesta. Ya no iba a valer. Así que, por favor, me das a mensajear así en WhatsApp y te mando tu planilla, ¿ya?
Ok. Pues está cablito, que o sea, era la siguiente diapositiva y bueno, ya la respuesta. Y esto hemos visto en Cross, eso es lo que les había comentado. Y esto nos servía para qué? Para la distribución de momentos, ¿no ven? Entonces, aquí la rigidez de este elemento, justamente lo que hacíamos era calcular la rigidez de la viga simplemente apoyada, apoyada y empotrada en un sentido que decía que la rigidez era 4 veces I sobre L, ¿no ven? ¿De dónde salía esto? Pues de aquí. El momento es igual a K por desplazamiento. Este momento era igual a 4 veces I sobre L por desplazamiento. Aquí, ¿cuánto vale el desplazamiento angular? 1. Entonces, ¿cuánto va a ser este momento? 4 veces I sobre L. ¿No ve? Entonces estamos descifrando cuánto va a ser para el eje local 2 el momento de respuesta a causa de un momento, perdón, a causa de una deformación angular. ¿Okay? Esto va a ser 4 veces I sobre, este era el eje local 2. Ahora sí viene lo que decía su compañero. ¿Cuánto es el momento acá? La mitad del momento, 2. Exactamente. ¿Qué eje local era esto? ¿Se acuerdan? 4. Gracias. Eje local 4. Como es la mitad, 4 veces I sobre L. A la mitad sería 2 veces I sobre L. ¿Lo ven? Fíjense que seguimos en el lado positivo. O sea, aquí está siendo antihorario, ambos positivos. ¿Okay? Ahora vamos a ver las reacciones. Haciendo una sumatoria de momentos aquí o aquí, aquí al lado. Entonces yo digo una sumatoria de momentos, tal vez en el nodo 1 igual a 0, nodo positivo. ¿Y qué tengo? Momento en 2, ambos positivos. Voy a decir que es 4 veces I sobre L más 2 veces I sobre L. Y aquí tengo dos reacciones, ¿no ven? Voy a tener una aquí y una, bueno, sé que esto va a ser en el otro lado. Esto va a ser así. Y esto va a ser así. ¿Okay? Esta era la reacción en 3. Tengo menos reacción en 3 por su brazo, que es L. Bueno, y el espejo yo tengo acá 6 veces I sobre L igual reacción en 3. Entonces la reacción en 3 es igual a 6 veces I L cuadrado. Entonces ya tengo aquí la respuesta de mi eje local. 6 veces I L cuadrado. Entonces yo sé que como tiene que estar en equilibrio, aquí la respuesta en R1, R hacia arriba, va a ser el mismo valor. ¿Lo ven? Recuerden, ¿cuál es el eje local donde está pasando el desplazamiento? ¿En qué eje local está pasando el desplazamiento unitario? En el 2. ¿Lo ven? Entonces la posición en la matriz de rigidez, aquí solamente hace falta poner el 2. Nada más. Entonces ya tenemos todos estos valores dentro de la matriz de rigidez. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? De esta forma, ¿no? 6 veces I L cuadrado, 6 veces I L cuadrado hacia abajo, 4 veces I sobre L, 2 veces I sobre L. Entonces, esa sería la posición. Fíjense, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. ¿Ven? O sea, estamos hablando de la columna 2, básicamente. Si ustedes hacen lo mismo para este nodito, es casi simétrico, con algunos cambios de signo. O sea, lo mismo que hemos hecho, aquí les voy a pedir esa tarea.
¿Para cuándo? Hasta el día viernes tienen para presentarme el caso 3 y el caso 4. Los que me presenten igual les voy a poder agregar la planilla de ejercicio 3. ¿Okay? El viernes antes de qué clase. Bueno, el viernes no vamos a pasar clases porque bueno, ya no puedo. Directamente estamos pasando lunes a miércoles, ¿no ven? Entonces, aunque el lunes es ¿cuándo es su examen? El miércoles. Hay que reemplazar. No sé, les voy a confirmar mañana, porfa, si es que pasamos clase viernes, si tengo tiempito. Pero si no, igual, para esto va a ser para el día viernes antes del mediodía. ¿Está bien? Hágame para el caso 3, para el caso 4, el desplazamiento unitario. Y tiene que estar todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado aquí, sus demostraciones, sus dibujitos, todo a mano. ¿Ok? Y al final van a ver que la matriz de rigidez se va a aparecer a esta matriz. Hemos visto que para el caso 1 se ve así, para el caso 2 se ve así, para el caso 3 se va a ver así, para el caso 4 se va a ver así. Fíjense que se parecen, ¿no? Se parece mucho, pero es casi el contrario, como es positivo. Pero aquí se parecen a algunos no, ¿no? Pero tienen que ver estos casos que tienen que estar igualito, ¿ok? Entonces, esta sería la matriz de rigidez para una viga, ¿sí? Para una viga, para un desplazamiento unitario en cada eje local. Entonces, esto se va a comportar de esta forma: momento, rigidez, desplazamiento, ¿no? Entonces, como tengo K, ¿no ve? Es lo mismo que hemos hecho en las cerchas. Todo se comporta en una forma lineal. Este es momento, desplazamiento unitario, y este K está aquí, ¿ok? Porque esto es unitario. Y al final te da un desplazamiento unitario, ¿ok? ¿Se da cuenta? Entonces, a partir de aquí, igual, yo puedo descifrar cuánto va a ser mis desplazamientos en mis nodos angulares y cuánto va a ser mis momentos en mis nodos, ¿ok? Y eso es por eso la razón que ustedes van a ver en los programas que se discretiza. Fíjense cómo se ha discretizado esto, ¿no? Se ha discretizado porque la información solamente va a los nodos. Por eso van a ver un montón. ¿Cuánto por cuánto creen que es esta matriz de rigidez? Pues, de toda esta estructura, sin contar las mallas, porque si contáramos las mallas más se vuelve tremendo, ¿no? Y esto apenas es un piso de losa, ¿no? Aquí tranquilamente puede haber unos 5000 por 5000, 10000 por 10000, tranquilamente. Entonces, este método es más para computadora. Por eso se discretiza los elementos, porque queremos saber la información en los nodos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que estamos trabajando hasta acá netamente la información en los nodos. ¿Está bien? Ahora, pues, complementando esto, les cuento pues que los elementos a torsión, o sea, si ustedes hacen la teoría que hemos hecho con vigas, ¿no? Con cerchas o exceles, que teníamos una deformación de ¿cómo era esto? Desplazamiento unitario, hay reacciones y después hacer lo mismo acá, ¿no? Y en función de esto hallábamos la matriz de rigidez. ¿Cuánto era AE sobre L? ¿Ve? Multiplicado de 1 menos 1 menos 1, 1. Para la torsión es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, va a haber un desplazamiento unitario a un lado y la reacción va a ser, pero no en función del área, sino ¿a qué te resiste la torsión? J. J, y la vamos a usar harto ahora este semestre, hasta lo que queda del semestre, es la inercia polar. Es lo que te está restringiendo el desplazamiento, es lo que te aguanta el desplazamiento. Y no se va a multiplicar por el módulo elástico, sino el módulo cortante o el módulo elástico torsional, que está en función del módulo de elasticidad también, pero también que está en función del coeficiente de Poisson, o sea, cómo se deforma
transversalmente con respecto a su deformación longitudinal. Y obviamente la longitud del elemento. Entonces, si hacen el mismo proceso que hemos hecho acá, la matriz de rigidez de un elemento sometido a torsión se parece mucho a una matriz de rigidez de una barra uniaxial. Fíjense. Exactamente igual. O sea, en la parte de acá, de 1 menos 1 menos 1, 1. Pero aquí tenemos, en vez de área, tenemos la inercia polar. En vez de E, tenemos el módulo cortante o módulo de elasticidad torsional. Y L se repite. ¿Okay? ¿Esto por qué les digo? Ahora vamos a complementar esta información. Y con esto acabo. Entonces, aquí vamos a ver. Searches, aquí está. Emparrillados. ¿Vale? Fíjense que los emparrillados son como vigas, pero también, o sea, ¿por qué digo como son como vigas? Porque tienen flexión, su eje local de acá, y cortante, pero también tienen torsión aquí. Entonces, la matriz de rigidez de un emparrillado no es nada más que sumar esto al eje local longitudinal y esto a los otros dos ejes. Porque fíjense que esto sería para una viga normal. Aquí se ve, de esta forma se ve la flexión, ¿sí? Y la torsión se ve en el sentido. Entonces, si suman esto, son un K de 6 por 6. La matriz de rigidez de esto. ¿Y cuánto es el valor de ese 6 por 6? No es nada más que sumar la matriz de rigidez. Fíjense que esto es de la viga. Y lo demás, esto es de la torsión. La matriz, lo que estaba de la viga es un 4x4 y el otro era un 2x2, ¿no? Pero sumados obviamente dan una matriz de 6x6. Eso es lo interesante de esto. O sea, se pueden acoplar diferentes formas de deformación y te va a dar otra matriz de rigidez. Pues solo tienes que respetar los ejes locales. Los ejes locales aquí, pues, si se dan cuenta, el J y el G y el L se ven en... Si aquí me está apuntando como el primero, este es 1, 2, 3. Quiere decir que este va a ser 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Entonces, en 4 y en 1 va a haber torsión, tal cual. En 2, 3 y 5, 6 va a haber flexión y cortante, que era la viga. ¿Okay? Lo mismo pasa en pórticos. Miren, en pórticos, acuérdense que se ve así. O sea, un pórtico tiene, o sea, es como puede ser una viga, porque puedes darle flexión justamente por una cara en el medio, pero eso también te produce compresión aquí. ¿No ve? Entonces hay fuerzas axiales, hay momentos y hay fuerzas cortantes. Entonces ustedes, si agarran ahora la barra uniaxial, que era esto, ¿no ve? 1 menos 1 menos 1, 1, y juntan también la matriz de rigidez de la viga, tenemos un pórtico. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Vamos, digiéranlo, analícenlo. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí. Lo vamos a ver con calma, no se preocupen. Ya estamos terminando lo que son las vigas. Una vez que, como les digo, asimilemos bien ese concepto, ya el día lunes o el día viernes, depende si me da tiempito, les voy a indicar ya cómo se ensambla una matriz de un ejercicio. O sea, el ejercicio 1, básicamente esto. ¿Okay? Esta es la matriz de rigidez del ejercicio 1. Para ensamblar necesitan rotarlo. Este se va a ver así, feito se va a ver esto. Entonces, esto con calma, ¿okay? Pero quiero que por lo menos hasta aquí se entienda de la viga
y que me presenten, ¿no? El caso 3 y el caso 4 les voy a dar ahorita la tarea hasta el día viernes al mediodía, ¿ok? No tienen más tiempo de eso, para que se hagan su planilla del ejercicio 3, ¿ok? Eso es todo, chicos. Si no hay preguntas, ahí vamos a quedar.